Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video de anatomía humana con respecto al aparato reproductor para el aula de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona. Pues el aparato reproductor está encargado básicamente de la reproducción, ya que la reproducción nos permite básicamente la perpetuación de la especie, obviamente para que la especie no se extinga. El aparato reproductor son de dos tipos, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Empezamos con el aparato reproductor masculino, ahí está, muy bien. El aparato reproductor masculino está formado por el pene, que es el órgano copulador, también se llama balano o priapo, o algunos lo llaman falo. Recordar que una inflamación del pene se llama balanitis y una erección patológica sería priapismo. En cuanto a los testículos, serían las gónadas sexuales, ¿no? Que están dentro de una bolsa llamada bolsa escrotal o escroto. Recordar que esta gónada está encargada de la producción de los gametos, como los espermatozoides, y además los testículos producen hormonas como la testosterona y la inhibina. Luego tenemos las glándulas anexas, como la vesícula seminal, vemos allí que produce el líquido seminal, la próstata, que produce el líquido prostático, y las glándulas de Cooper o de Merritt, que producen un lubricante que actúa, bueno, que actúa en el momento del coito, no del acto sexual. Todas estas glándulas que he mencionado van a producir algunos componentes que formarán parte del semen. Por eso es que las glándulas anexas están relacionadas con la producción del semen y actúa como lubricante en el caso de la secreción producida por la glándula de Cooper o de Merritt. La vía espermática sirve para transportar básicamente los espermatozoides y que puedan salir al exterior, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, cuando hablamos de los testículos, vamos a decir que los testículos son órganos que tienen forma ovoidea, que embriológicamente hablando se originan en la cavidad abdominal. Luego haber un descenso en el octavo mes aproximadamente para ubicarse en el escroto. Recuerden que los testículos descienden por un conducto llamado conducto inguinal y lo lleva básicamente hasta el escroto, la bolsa escrotal, a partir del octavo mes. ¿Qué pasaría si los testículos no descienden? Eso se llama criptorquidia. En el recién nacido tenemos que esperar aproximadamente un año para que comience ese descenso, ¿no? Si no, intervenir ya puede ser hasta la parte quirúrgica, ¿ya? Muy bien, ¿y qué pasaría si solamente desciende uno? Eso se llama criptorquidia. Y si no se originan embriológicamente, ese cuadro se va a llamar anorquidia. ¿Y qué pasaría si no desciende? Entonces, recuerda que los testículos a nivel del escroto se encuentran en una temperatura 1,564 grados centígrados menos que la temperatura corporal de la persona. Esa temperatura es propicia para que se lleve a cabo la espermatogénesis. Si los testículos se quedan en la cavidad abdominal, tomarán la temperatura de la persona y no se va a llevar a cabo la espermatogénesis. Por lo tanto, esa persona tiende a la infertilidad, Vemos allí cómo el testículo, miren, está descendiendo por este conducto llamado conducto inguinal, y ahí lo menciona claramente, ¿no? Descenso de los testículos a través del conducto inguinal. Miren acá, la criptorquidia es cuando los testículos se quedan, ¿no?, en la cavidad abdominal, no descienden, y si no desciende uno, se va a llamar monorquidia. En cuanto a los testículos, hemos dicho que son las gónadas sexuales, tienen capas que la protegen, como por ejemplo la primera capa de la piel o escroto, donde están los vellos. Luego le sigue el dartos, luego la túnica celulosa, luego la túnica muscular. Y en la túnica muscular encontramos un músculo importantísimo llamado músculo cremaster. Este músculo se va a contraer para ascender al testículo, ya sea en una erección o cuando hace frío. ¿Ya? Entonces los testículos ascienden cuando hay frío y cuando hay erección por el músculo llamado cremaster, porque se contrae. Luego le sigue la túnica fibrosa, le sigue la túnica vaginal. Cuando hablamos de histología, vamos a decir que el testículo, mira, es de color blanco, ¿ya? Luego de la túnica vaginal le sigue una capa interna que se llama albuginia. Y la albuginia es una capa, mira, que va a formar estos lobulillos que se llaman lobulillos testiculares, que son aproximadamente entre 200 a 300 lobulillos testiculares, ¿de acuerdo? Y en estos lobulillos testiculares lo que se va a encontrar son los famosos túbulos seminíferos, ¿no?, que aproximadamente encontramos de 2 a 3 en cada lobulillo testicular, ¿ya? Entonces, la albuginia ingresa y forma, mira, los lobulillos testiculares, ¿ya? Es de color blanca y es una capa fibrosa. Entonces, si hablamos ya de los lobulillos testiculares, hemos dicho que se encuentran ahí los túbulos seminíferos. Si hacemos un corte transversal a los túbulos seminíferos, encontramos, mira, la espermatogonia, que obviamente sería una célula germinal, ¿ya?
es la célula madre para que se originen los espermatozoides. Y además encontramos la célula de Sertoli, que son células de sostén y nutrición, porque van a nutrir a las células germinales, que son las espermatogonias. Incluso se dice que las células de Sertoli sostienen y nutren a los espermatozoides. Además, producen una hormona, la célula de Sertoli, que se llama inhibina, que va a inhibir a la folícula estimulante. Y forman una barrera que se llama barrera hematotesticular. ¿Ya? Forman la barrera hematotesticular. Bueno, entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero hay un espacio que se llama intersticio. Y en ese intersticio encontramos las células intersticiales de Leydig. Y las células intersticiales de Leydig están encargadas de la producción de la testosterona, ya que es una hormona masculinizante, es una hormona que mantiene las características secundarias varoniles, ¿no? Ahí está. Como el cambio de la voz, ¿no? El crecimiento de los músculos en el cuerpo, etcétera. En cuanto a las funciones, en forma general, voy a decir que los testículos son glándulas mixtas porque tienen una función exocrina, porque realiza la espermatogénesis, que sería la formación de los espermatozoides. Pero el testículo también tiene una función endocrina, produce hormonas como la testosterona y la inhibina. En un corte transversal, miren acá del túbulo seminífero, acá hay un túbulo seminífero, obviamente acá hay otro túbulo seminífero, pero miren ese corte, ¿no? Esto se llama la luz del túbulo seminífero. Entonces, en el túbulo seminífero internamente encontramos las espermatogonias, que son las células madres de los espermatozoides. Son las células germinales, que luego se convierten en espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides, y luego ya se convierten por la espermiogénesis en los espermatozoides. Miren acá, entre las células germinales encontramos la célula de Sertoli, o célula de Sertoli, ahí está, ¿ya? Y esta célula de Sertoli, como ya lo dije, suministran nutrientes, ¿no? Mírenme, a los espermatozoides, a las espermatogonias. Además forman la barrera hematotesticular y además producen una hormona llamada inhibina, ¿de acuerdo? Esas son las células de Sertoli. Entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero encontramos las células intersticiales de Leydig. Ahí está, ¿ve? Que producen la testosterona. Obviamente, estas células intersticiales de Leydig van a ser estimuladas por una hormona que se llama la ICSH, ¿no? Hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig. Muy bien, el segundo componente sería el pene, el órgano copulador masculino que tiene su cabeza que se llama glande, tiene, bueno, una piel que envuelve el glande que se llama prepucio, y aquí se encuentra la glándula de Tyson, que produce una secreción que se llama esmegma. Luego tenemos el cuello, miren acá el cuello, que es el límite entre la cabeza y el cuerpo del pene. En el cuello encontramos, mírenme, un surco que se llama surco balano prepucial. Y luego viene el cuerpo que presenta tres cuerpos erectiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. La pregunta es, ¿por dónde pasa la uretra peniana? La uretra peniana pasa por el cuerpo esponjoso. Recordar que tanto el pene como el escroto y el ano se encuentran en la región perineal, pues, ¿no? En el perineo masculino, obviamente. Acá están los tres, mírenme un corte transversal, acá están los tres cuerpos erectiles, dos cuerpos esponjosos, ahí está, y el cuerpo, disculpe, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por dónde pasa la uretra peniana? Por acá, por el cuerpo esponjoso. Cabe recalcar, y es muy importante, que cuando la uretra, miren acá, esto sería lo normal cuando termina aquí en la cabeza, pero muchas veces la uretra puede salir por acá, por abajo. Y eso se llama hipospadias, pero si el meato urinario va para arriba, se llamará epispadias. El pene es un cuerpo, bueno, es un órgano muy vascularizado, presenta venas como la vena dorsal superficial, la vena dorsal profunda, incluso las venas laterales superficiales. Tenemos las vías espermáticas, miren acá las vías espermáticas, todo comienza con los túbulos seminíferos. Bueno, los túbulos seminíferos están en los lobulillos testiculares, ¿verdad? Son 2 a 3. Y luego de los túbulos seminíferos, mira, ve, mira quién lo recoge. Ahí está, uno, tubo recto, ¿no? Por ahí van a viajar los espermatozoides. Luego seguirá con la red de Haller, también llamada red testicular. Luego le siguen los conductos eferentes, que es aproximadamente entre 15 a 20, y luego llegarán al epidídimo. Y exactamente en el epidídimo, que tiene cabeza, tiene cuerpo, tiene colita, aquí en el epidídimo es donde maduran los espermatozoides. Se hacen fértiles los espermatozoides y además toman movilidad los espermatozoides. Es una pregunta clásica. Donde maduran los espermatozoides sería en el epidídimo. Luego le sigue el conducto deferente, que es un conducto muy importante,
para realizar una vasectomía, ¿no? Y obviamente sería una, para causar la infertilidad al varón, ¿no? Muy bien, acá tenemos las vías espermáticas, nos continuamos con el conducto deferente, miren acá, que muchas veces los cirujanos lo utilizan para practicar una vasectomía, y el varón ya no puede tener hijos, ¿no? Cuando el conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal, se forma el conducto eyaculador. Cuando el conducto deferente se une con la vesícula seminal, se forma el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador, miren, ¿ve? Continúa ya con la uretra. Y si hablamos de la uretra, existe una uretra prostática que mide entre 2 a 3 centímetros aproximadamente, pasa por la próstata, por eso es llamada así. Luego la uretra diafragmática, que pasa por el diafragma urogenital, 1 centímetro. Y luego la uretra esponjosa o peniana, que pasa por el pene, exactamente por el cuerpo esponjoso. Puede medir hasta más de 12 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos las glándulas anexas, como las vesículas seminales, miren acá, que tienen forma de una pera y producen el líquido seminal, que representa el 60% del semen. Ese líquido seminal contiene fructosa, que va a dar la energía para la motilidad de los espermatozoides, pero además puede tener fibrinógeno para la coagulación del semen, contiene vitamina C y contiene prostaglandinas. Es muy importante el líquido seminal. En cambio, la próstata, que es este órgano, mira, ¿ven? Produce líquido prostático que le da el aspecto lechoso al semen y además el olor característico del semen. Ese líquido prostático representa el 35% del semen, ¿no? Y contiene algunos componentes como las enzimas proteolíticas y además tiene la fosfatasa ácida, muy importante para, para determinar, ¿no? La fosfatasa ácida. Muy bien, y finalmente tenemos la glándula de Cooper de Mary, también llamada glándulas bulbouretrales, que producen un líquido lubricante, ¿no? Líquido transparente lubricante en plena, bueno, que sirve para el acto sexual. Representan ese líquido el 5% del semen, ¿ya? Ahí están las 3 glándulas anexas de suma importancia. En la parte femenina vamos a decir que el aparato reproductor femenino está formada por las glándulas anexas como las glándulas mamarias, órganos internos como la vagina, que es el canal del parto, el órgano copulador de la mujer, el útero, las trompas de falopio y también los ovarios, ¿no? Ahí está. Y los órganos externos que obviamente van a formar la vulva, o también llamado pudendum, que es todo lo que se visualiza externamente. Como vemos acá, en los órganos genitales externos, la vulva pudendum, encontramos el monte de Venus, que está formado por un tejido graso, donde nacen allí los vellos pubianos, ¿de acuerdo? Y pueden ser rizados y tomar una pigmentación adecuada. El clítoris es el órgano de máxima excitación sexual en la mujer, está muy inervado, presenta corpúsculos de Meissner, y obviamente sería un pene en la mujer. Por eso que a la mujer muchas veces se le llama pseudohermafrodita. Ese pene puede llegar a medir hasta 6 o 7 centímetros, a veces más cuando hay casos de androgenismo. Recordar que como es un pene, tiene glande, este puntito que ves acá se llama glande y tiene prepucio. Ahí está. Es el órgano de máxima excitación sexual en una mujer. Por el meato urinario, obviamente la mujer va a liberar la orina. Y luego tenemos el orificio vaginal, donde encontramos el himen. Y el himen básicamente es una membrana que cuando está intacta determina virginidad, ¿no? Es una membrana elástica y cuando está intacta determina virginidad. Hay varios tipos de himen, cribiforme, sectado, ¿no? Muy bien, etcétera. Muy bien. Entonces, ese himen cuando está intacto determina virginidad y tiene un orificio llamado introito vaginal, ¿ya? Recuerda que el primer acto sexual en la mujer se llama defloración y es ahí donde el himen se rasga, pues, ¿no? Y obviamente quedan laceraciones que se llaman carúnculas himeniales, ¿no? En la primera relación sexual, que es la defloración, deja unos rezagos llamados carúnculas himeniales. Pero después del parto, la mujer va a dejar aún más estas carúnculas, ¿no? Va a dejar las famosas carúnculas mirtiformes, ¿ya? Después del parto, todo esto se verá unas carúnculas llamadas carúnculas mirtiformes. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué pasaría si el himen está intacto y el orificio vaginal está cerrado? Entonces, cuando la mujer comienza a menstruar, no va a salir la menstruación. Y eso le va a causar un problema porque eso se va a pudrir internamente y le va a causar un problema a la mujer. Ese cuadro se llama hematocolpo. Ahí lo correcto sería practicarle una cirugía lacerando, obviamente, el himen para que pueda salir esa menstruación y obviamente apagar, en todo caso, el problema, pues, ¿no? Luego tenemos los labios menores, ahí está, mírenme, son rosaditos, también se llaman ninfas, ¿ya?
Y luego los labios mayores que son repliegues de piel, ¿no? Un poco más oscuros y con la presencia de vello, ¿no? También tienen homología en el varón, que después lo vamos a ver.